¿De qué es el error más grande del que os arrepentís en vuestra cuenta de Genshin Impact? Dejadlo en los comentarios y hoy vamos a ver qué es de lo que me arrepiento tanto de armas, personajes, en mi cuenta principal, pero sobre todo en mi cuenta free to play, que es la cuenta donde no hay nada, ni vendí, ni una sola ayuda externa, todos recursos del juego. Y con este vídeo vais a aprender un montón, tanto los que tenéis cuentas antiguas como los que estáis empezando, y sabréis cómo un creador de contenido referente en todo lo que es Genshin Impact ha cometido errores al igual que vosotros para aprender, y de qué cosas me arrepiento y si pudiera volver atrás en el tiempo no volvería a hacer, no han ayudado tanto. Y sobre todo, a día de hoy hay cosas, como ocurre en la vida misma, que los errores luego te condicionan en el futuro, que ahora me están condicionando a las puertas de Natlan en cuestión de recursos o de protogemas o de simplemente facilidades para poder traeros y mejorar el contenido. Así que hoy el vídeo es bastante profundo e interesante. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, gracias, porque esto ayuda muchísimo al canal, porque no os cuesta nada y porque ayuda a que todo esto crezca, se recomiende, se posicione, explote el canal. Y vamos con, bueno, también en los directos invitadísimos todos, primer link, nos vemos en los directos todos los días a la misma hora. Y vamos con lo que me arrepiento en Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar con las armas y luego iremos con los personajes. Seguramente fuera de armas y personajes, la realidad es que todo lo que es tema de exploración, housing y todo lo demás, no me arrepiento porque lo he disfrutado y me gusta. Es decir, alguna persona se arrepentirá de haber perdido quizá tiempo en el housing o mucho texto de misiones y tal. Personalmente no. Mi punto real es el producto estrella de Genshin, que son las protogemas que se convierten en deseos, y los deseos pues en armas y personajes, y luego los personajes ya sabéis que tiene mucho coste de recursos tanto en los talentos como en los niveles. Así que empecemos por las armas. Me arrepiento de varias cosas con las armas. Aquí veis un arco de Linei que no he subido, algún día le servirá a alguien porque perdí el 50-50 con el arma Arlequino, pero luego lo conseguí. No es que me arrepienta en exceso, pero por aquí empezaremos a cosas que sí me arrepiento. Tengo un halcón de Jade R4. ¿Por qué? Porque el primer Aqua Simulacra de Yelan, que hubo un goal, goals son retos de estos que vosotros llenáis en los directos y me comprometo a hacer cosas, pues había un goal, es decir, iba a sacar sí o sí el Aqua Simulacra, pero me dijeron, Phil, hazla de poner en la senda el halcón de Jade y así con la psicología inversa te sale el Aqua. Eso no existe, eso es superstición, eso no ayuda, y eso puede desembocar en que me salió un halcón de Jade y luego para el Aqua Simulacra me salieron 2 halcones de Jade más y luego me salió el Aqua, con lo cual halcón de Jade R3 y luego más adelante un halcón de Jade R4 en el permanente. Sí, amigos, es un halcón de Jade R4 para el primer Aqua. Este segundo Aqua fue cuando volvió después el Aqua con Homa y realmente me salió en 20 tiros, con lo cual el segundo Aqua estoy contento, es un arma increíble. Siguiente arma del que me arrepiento, el arma de Yae Miko. El arma de Yae Miko, la Axioma Kagura, es muy interesante y sabéis que mi Yae está bien construida, habéis visto muchas combinaciones de equipos, pero en resumen el arma de Yae me arrepiento porque perdí 2 veces la senda divina, me salieron 2 arcos de Tartaglia en un banner que hubo de Yae más Tartaglia en Sumeru, en la 3. algo, y básicamente Yae la podría estar jugando con la oración perdida, la podría estar jugando con la sinfonía de los medradores, me da igual, con otras armas que tampoco son tan poderosas, y los 2 Estrella Invernal que ahora mismo llevo en Tignari, que mi Tignari es muy poderoso, podría llevar perfectamente el otro Aqua Simulacra o podría llevar a las celestiales o le pongo un último acorde y no me importa. Así que las 2 estrellas invernales con la Axioma Kagura me arrepiento y tampoco me ha cambiado mucho la cuenta. Y por último, el último arma que me arrepiento de haber sacado, aunque me salió a la primera sin perder la senda divina, es el arma de Nahida. ¿Por qué? ¿Por qué es el best in slot para Nahida? Nadie nos va a mentir. No sé por qué tengo a Mona con este arma y no a Nahida, la verdad se lo voy a arreglar. Pero el resumen con ese arma básicamente es que dentro de... porque iba Nahida Bloom, prototipo ámbar, porque con Bloom ya sabéis que te haces daño. Pues el resumen de ese arma es que realmente la diferencia que tiene de maestría con la sinfonía de los merodeadores, con la memoria sacrificio, perdón, no es mucha, y es cierto que te da más maestría al equipo y a la propia Nahida y tal, pero es tan poquita la diferencia que a día de hoy ni siquiera recomendaría el arma para Nahida. Con que llevéis Nahida sacrificios ya su trabajo lo hace espectacularmente bien, y este arma pues son deseos que a día de hoy me dan bastante igual y el arma no es tan poderoso. Ahora vamos con el plato fuerte de la cuenta principal, porque repetiré proceso en la cuenta free to play, que es la más importante de
hecho. ¿Qué me arrepiento en mi cuenta principal? Pues bien, lo primero de lo que me arrepiento es de haber canjeado a Aloy en su correo. Después de ver la basura de personaje, me arrepiento totalmente de haber canjeado a Aloy, porque dije, bueno, al menos como soy un creador de contenido, la canjeo y en el futuro podré hacer guías del personaje. ¡No! Aloy es el peor personaje del juego. Qué desgracia que la única colaboración dentro del juego de Genshin Impact haya sido esta desgracia, una basura básicamente, y la podría haber dejado como protesta en el correo, como hizo mucha gente, porque no sirve para nada. La tengo ahí al 50, no sé ni por qué, pero ahí se queda Aloy. Eso es una de las cosas que más me arrepiento. La otra cosa de la que me arrepiento son, vamos a decir, personajes. Aquí rápidamente en pantalla, lo que estáis viendo, voy a subir hasta Xianglin, que tiene la estrella, son personajes que tengo equipados. Los que no tienen la estrella no están equipados, es decir, Zhongli, Ganyu. No es que me arrepienta de los que no están equipados, pero sí hay muchos personajes que a la larga no he jugado mucho, no me han traído muchas alegrías a la cuenta, no han aportado nada ni realmente han hecho que mi tiempo de juego aumente su calidad. A lo mejor a veces, por ejemplo, Clorinde, sí que estoy orgulloso de haber sacado a Clorinde, por ejemplo, porque ha sido para guías y todo lo demás, pero a día de hoy no la juego, no la uso y está desequipada. Pero hay personajes puntuales que no solo no han traído algo positivo a la cuenta, sino que literalmente están muertos del asco. Y estos personajes que literalmente no uso son Raiden. Automáticamente el fan de Raiden dando dislike al vídeo. ¡Aguanta, aguanta, mi pana! Tranquilo. Raiden, me arrepiento de haberla sacado en esta cuenta. Ahora mismo es C1 porque tiré algunos deseos para sacar a Chebruce y pues no la uso, está desequipada. Porque mi Raiden yo la juego en la cuenta free to play porque es C3 y arma. Con lo cual, en la cuenta principal no juego Raiden porque ya la juego en la cuenta free to play y entonces esta Raiden de la cuenta principal está de adorno. No la juego, no la uso. Podría no tenerla y no pasaría nada. No es algo malo, simplemente yo ya la he llevado al cielo, así que quita el dislike y pon el like. Porque literal mi Raiden ha conseguido 1 millón en una cuenta free to play, que es más de lo que vosotros, los que os habéis ofendido cuando dije Raiden, habéis conseguido en vuestras cuentas. Y lo sabéis, la he llevado al cielo por vosotros, pero la realidad es que no la uso. Otros personajes que no uso para nada, aunque son interesantes, son Hayato, tiene sus babes y toda la historia, pero a día de hoy ya no lo uso, ni siquiera está equipado, tiene 800 de vida. Linnei, otro personaje que no uso para nada, que realmente tengo su arma a nivel 1 y como veis ni siquiera lo uso. Y no es que aporte demasiado, ya sabéis que hay una corriente en la comunidad que quiere inflar un poco a Linnei, pero no es que haga mucho. Y por otro lado, Ganyu y Zhongli para terminar, no me arrepiento, Ganyu me gusta mucho. Ahora cuando vuelva a Emily y en Atlan los derretidos sobre quemadura quizá vuelva a equiparla y a jugar. Ganyu está desequipada, pero ya sabéis que yo os expliqué que el set de nómada de Ayaka rota entre Ganyu y Ayaka y se quedan muy bien construidas. Y por otro lado, Zhongli a veces me sirve para algún reto, para explicar cosas rápidamente. Pongo el Zhongli, me pongo inmortal, os explico algo en directo y ya está, con lo cual Zhongli de todos los personajes que tengo es más el que me ayuda a explicar cosas didácticas en los directos. Por el resto, por último, en los personajes, me arrepiento de haber subido tantos personajes. Si os fijáis aquí, Jin está al 70, es decir, tengo sin subir ahora mismo 11 personajes, 12, pero a partir de Jin tengo Jin 70, tengo Amber al 80 y a partir de aquí 80, 80, 80 hasta Zoma al 90 y mirar la cantidad de personajes que tengo al 90. Me arrepiento de haber subido tantos personajes al 90 porque ahora en Atlan, que llegará al nivel 100, que estoy queriendo también hacer retos y subir algunos personajes y no tengo recursos, me faltan libros. Me arrepiento porque hay personajes aquí que nunca usé. Zoma pues lo subí por el reto y lo jugamos triple maestría, pero nunca volví a usarlo. El Zoma Crepitar es muy malo. Bárbara igual al 70 como Jin te cura, pero la tuve que subir al 90 por un reto de hacer Bárbara DPS, que hacíamos medio millón por descendente, que estuvo divertido. Candace un poco parecido, que Candace tiene muy buen potencial. Lisa lo mismo, reto, la subí, jugamos Hyper Bloom, pero a día de hoy pues no se usa y no la uso. Razor para Thunder Fury, que os expliqué en otros vídeos, quizás sí. Charlotte la subí cuando salió como personaje nuevo para hacer la guía, pero es que no la he vuelto a usar literalmente. Además, yo personalmente no juego muchos healers. Beidou lo mismo, solo la uso para cuando hago retos de 4 estrellas en los abismos, pero normal no la uso. Y Mika, este es el mayor error. Lo subí porque pensé que lo iba a sacar con constelaciones para jugar un Razor físico, una Fischl física, una Keqing física, porque tengo en esta cuenta Keqing, como podéis comprobar. Y sin embargo, se me quedó en C0, lo subí al 90, no lo he usado para nada. Y ahora vamos a la cuenta free to play porque es un muy bonito enlace, ya que Mika lo tengo C6 en mi cuenta free to play, porque en la free to play juego los equipos de Eula, pero transición epicarda porque nos vamos a la cuenta free to play.
Ahora sí, estamos en la cuenta Free to Play y aquí sí hay un Mika C6. El Mika que habéis visto ahora mismo acaba de evolucionar. Y esta es la parte más interesante del vídeo porque la cuenta Free to Play, como expliqué, literal es 0, 0, 0. Hay gente que considera Free to Play usar Bendy y eso. Aquí nada de eso, 0 totalmente. Y lo que ocurre básicamente con la cuenta Free to Play es que los errores pesan mucho más porque tienes muchos menos recursos. No hay pase de batalla, no hay más protogemas extra, no hay tarjetón, no hay nada de nada. ¿Y qué ocurre? Pues bien, ahora os explico el tema Mika porque es muy delicado y aprenderéis mucho de este tema, sobre todo los que queréis gastar menos en Genshin, pero vamos a entrar y empezar con las armas como en la otra cuenta porque tengo muy pocas armas. Si os fijáis, la única arma, las dos únicas armas que no son de permanente son la luz del segador y el arma de Hayato. Efectivamente, en Sumeru, cuando vino el rerun de Raiden junto a Hayato, pues tiramos 40 tiros, salió el arma de Hayato y a los 15 deseos extras salió el arma de Raiden y es el único arma promocional que tengo. Como veis, esta está pues de refilón, pero el resto son armas de permanente en general. Pues bien, me arrepiento de que una vez tiré al banner de armas que tenía como 300-400 deseos en un banner donde en Inazuma vinieron Eula junto a Kazuha y el banner era pues el arma de Eula y el arma de Kazuha y efectivamente solo tiré un pity y salió un orgullo celestial, como veis aquí, con un refinamiento extra. Pero ahora sí, hablando de Eula y volviendo al tema de los personajes, me arrepiento muchísimo en la cuenta Free to Play de una cosa en especial. Me arrepiento de yo cuando salió Mika, como juego Eula en esta cuenta y la quisiera llevar al cielo y me he pasado muchos abismos con Eula, ya que es un personaje pues no de los mejores de hecho, pero quería jugar físico en esta cuenta por el cariño a Razor y todo lo demás. Aquí se aplica, como veis, el mismo sistema. Tengo muchos menos personajes. Los que tienen estrellitas son los que están equipados y los que no tienen estrellita pues están desequipados, pero tengo muchos menos personajes subidos. El tema es que para sacar a Mika C6 tiré al banner donde no vino Eula en la 3.5 que vinieron Ayaka, Shenhe y Mika. Nos lo hicieron por trolear por los leaks y efectivamente me salió una Shenhe C2 en mi cuenta Free to Play que no juego Permafrost, que no uso para nada, que no está equipada, pero hicimos un pequeño reto y a la gente pues tiene mucho cariño a Shenhe en nuestra comunidad porque yo la jugué desde el primer día. Le di el voto de confianza cuando salió, que decían que estaba pocha y llevó los Permafrost al cielo. Ahora no se pueden jugar los Permafrost, pero ahí está el 90 sin jugarse y para colmo el Mika con esa Shenhe C2 apenas me salió C3 o C4. Luego, no, me salió C3. Luego me salió un Mika en el permanente y la C6 de Mika me salió en la 3.8 cuando vino, o 3.7, no, 3.8, cuando ya volvió Eula al final de Sumeru en la zona esta que era temporal del parque de atracciones de Klee, que creo que muchos recordáis, las Oceánidas, la skin de Kaeya, la skin de Klee, todo lo demás. Pues sinceramente, comunidad, a día de hoy no tengo el arma de Eula, no he conseguido un full set de Eula a pesar de que hago relicario. Sí juego a Mika C6, pero el best in slot del equipo de Eula es con Raiden y Raiden, ya sabéis que en esta cuenta es C3 y arma. La llevo al cielo y nunca me arrepentiré de esto y se pueden conseguir estas cosas en cuentas free to play. Pero la realidad es que todo el núcleo de Eula, ya que no tiene mucho sentido, ya no la juego mucho y no me aporta en la cuenta free to play, la realidad es que me arrepiento de todo este núcleo de Eula. No he conseguido su arma, no he conseguido un full set. Al final conseguí Mika C6, pero a cambio de una Shenhe C2. Luego me salió un Tignari también por ahí. Tuve la suerte de perder el 50-50 con el Mika C6 porque me salió una Ketching en ese banner y no me salió una Eula C1, que igual hubiera estado bien, pero me daba un poco igual. Es decir, toda la estructura y la cantidad tan loca de deseos que me arrepiento de Eula y Mika C6 habiendo sacado Shenhe C2 y un Tignari es de lo que más me arrepiento en la cuenta free to play. Por el resto también subimos a Freminet un poco por probar, es interesante, puede alcanzar a Eula si juegas Freminet C6 versus Eula C0, pero es un 4 estrellas que también gasté recursos y me arrepiento un poco. No he subido mucho más, como podéis comprobar. Degia la subí para probar, como veis en esta cuenta, y me arrepiento porque la usé 3 o 4 días. Probamos un par de equipos de Monopiro y Crepitar y tal, y no la uso, está aquí desequipada, como podéis comprobar. Quizá en Natlan la uso un poco más, pero en la cuenta principal, o sea, free to play, perdón, principalmente me arrepiento de esta core, de haber tirado por un 4 estrellas y de haber gastado una cantidad de
deseos y recursos increíble. Así que, poquito más. Espero que habéis aprendido muchísimo esta clase de cosas, o que sobre todo con esto veáis un espejo o un reflejo de, pues por un lado una cuenta más, vamos a decir, ballena, aunque no tanto, y luego una cuenta totalmente free to play con todo lo que se ha podido conseguir. Hay vídeos en el canal de cómo es al completo una review de mi cuenta principal y una review al completo de mi cuenta free to play. Os recomiendo ir a verlos porque mucha gente me pregunta qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, cómo está equipado, cómo no está equipado, las armas y no sé qué. Pues están en el canal, estarán por aquí. Y ahora sí, gente, poquito más. Espero que esto os haya enseñado muchísimo y que no repitáis los errores que a día de hoy me han restado capacidad de recursos, sobre todo en la cuenta free to play, porque son a lo mejor como 400 o 500 deseos que podría haber usado para otra cosa. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y explotar. Ahí está, voy a poner esa Furina para condicionaros mucho más a que deis un like. Darle un bonito like a esta Furina, explotar, como digo, el algoritmo, el canal, y que esto aparezca en recomendados y explote, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, niñis, y chaito.